Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Para tratar de mitigar los efectos en la economía asturiana derivados de la guerra en Oriente Próximo, el Gobierno del Principado está dispuesto a tomar cuantas medidas sean necesarias en el marco de sus competencias. Yo quiero recordarles también que la exención de tasas que afecta al sector primario en Asturias ya se aplicó cuando los efectos de la guerra de Ucrania y se perpetuaron a lo largo de los siguientes presupuestos. Quien lo dice es el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, que también incide en la importancia que tiene que se suprima la regla de gasto para disponer de más recursos. A este respecto, los portavoces de la mayor parte de los grupos políticos en el Parlamento asturiano se muestran a favor de esa medida, aunque la oposición le recuerda al gobierno de Adrián Barbón que ya incumplió en el año 2024 esa denominada regla de gasto. Lo hace Luis Venta, del Partido Popular. Estando de acuerdo en la flexibilización de la regla de gasto, nosotros proponemos que se actúe no con declaraciones vacías, sino proponemos actuaciones sobre el tejido productivo, sobre las familias, sobre los asturianos. Y por cierto, hoy el decreto anticrisis del Gobierno llega al Congreso con los apoyos asegurados. Junts va a votar a favor a cambio de que el Gobierno apoye una moción suya que insta a eliminar el IVA a los pequeños autónomos. Esto garantiza que el decreto pase el filtro parlamentario con independencia de qué vote el Partido Popular y de la abstención de Podemos. Bueno, pues así arrancamos este jueves 26 de marzo con Diego Fernández y Esther Casas en el control de sonido, con Pablo Rodríguez en la redacción y en la locución y con Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. Consumo abre una nueva vía contra Aucalsa. En este caso por el peaje del Huerna, que sigue en obras. El Gobierno pide explicaciones a la concesionaria Aucalsa por seguir cobrando el peaje completo, el peaje íntegro, pese a las obras en la vía, afectado por un argallo desde hace 17 meses. Lo hace tras recibir 2 reclamaciones particulares y la colectiva de la Unión de Consumidores. Aucalsa tiene ahora hasta el 31 de este mes para contestar. Ovidio Zapico, consejero de Derechos Ciudadanos. ¿Quién nos ha indignado pasando por ahí, arriba o abajo? Y ha dicho que es una vergüenza. Yo creo que es de sentido común. Es vergonzoso. ¿Y quién no se siente, pues yo creo que violentado al pagar el peaje en su integridad? Yo creo que todos nos hacemos ese planteamiento. No al acuerdo entre la Unión Europea y Australia. Saja alerta del impacto en el sector agrario europeo. Denuncian que Bruselas ha cedido en productos clave del campo europeo a cambio de favorecer intereses industriales ajenos al sector primario, especialmente en ámbitos como la automoción o la industria química. Geli González es la secretaria general en Asturias. Se está incluso hablando de bajadas de precio de la leche en un país deficitario como el nuestro, motivadas por excedentes en otros países de la Unión Europea, y aumentando los costes de producción. Creemos que esto es la tormenta perfecta. 36 días. Es el plazo en el que el Principado gestionó la prestación de la eutanasia en 2025 frente a los 81 días de media nacional. En los primeros 5 años de regulación se ha autorizado 41 peticiones, de las que se han realizado 36 y la demanda anual se mantiene constante. La mayor parte fueron personas con edades comprendidas entre los 60 y los 79 años. José Fernández, presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación sobre la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todas aquellas expresiones que al principio de la aplicación de la ley se hacían sobre que esto era como una pendiente peligrosísima hacia la normalización del suicidio asistido eran absolutamente falsas. El tráfico. Primera parada con la DGT para saber cómo se circula por Asturias. DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora van a encontrar tráfico lento en la A66 a su paso por Coyoto en sentido norte, en sentido a Gijón, hasta 1 kilómetro de retenciones debido a unas obras de mejora de la calzada que están complicando la circulación en este punto. Mucha prudencia en esta A66. En el resto de carreteras la situación es más tranquila. Gracias, DGT. Vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico en la ciudad?
Tráfico lento como todos los días, desde la entrada desde las 2, simplemente. Pues gracias, Oviedo. Vamos hasta Gijón, Policía Local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico aquí? El tráfico en Gijón discurre con normalidad, no hay retenciones ni obras previstas. Pues gracias, Gijón. Última parada en Avilés, Policía Local, muy buenos días. Buenos días, Avilés. ¿Y el tráfico en la ciudad? En estos momentos tenemos circulación fluida, bastante cómoda por toda la red ciudadana. Gracias, Avilés. Así viene la situación del tráfico esta mañana en Asturias. El tiempo. Con David Arango, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada muy similar a la de ayer, otra vez con muchas nubes, con temperaturas prácticamente sin cambios, volveremos a tener ambiente fresco y otra vez la lluvia va a aparecer con carácter muy débil, lluvia fina que irá retirándose poco a poco con el paso de las horas, sobre todo de las zonas más occidentales de Asturias. Eso sí, mañana mejora mucho el tiempo. Viernes de ambiente soleado con temperaturas que ganarán en torno a 2 o 3 grados. Asturias al día. 8 y 6 minutos de la mañana, a las 9 en punto comienza Asturias al día. Vamos a ver con qué asuntos hasta las 11. Nacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Paula, compañeras de Asturias, hoy primera edición. Vamos a hablar en la primera parte, los jueves, siempre tertulia política, aquí en Asturias al día, de las obras de ampliación del Hospital de Caboñes, paralizadas desde enero de 2025, que podrían retomarse, si todo sale bien, en 2027 y durar otros 2 años más, tras la presentación de un nuevo proyecto por parte de la Consejería de Salud, que estima su coste en unos 125 millones de euros. Pero además, en el ámbito sanitario, el SESPA acaba de nombrar a los gerentes y a los diferentes cargos intermedios para completar la reducción de 8 a 3 de las áreas sanitarias que está ya en funcionamiento, en la que está dividida Asturias desde el 1 de enero. Jacinto Braña, diputado autonómico de la FSA-PSOE, Gonzalo Centeno, de Vox, y Jorge Pardo, asesor del Parlamento en el Parlamento de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, van a protagonizar la tertulia de hoy, reducida, porque además coincide que hay comisión en la Junta General del Principado y hay algunos grupos que no han podido mandar representante. En la segunda parte vamos a conocer La Moza de las Redes. Es una iniciativa impulsada desde la Pola Chena por Zuriñe García. Es un proyecto de emprendimiento enfocado en la digitalización y en la visibilidad telemática de negocios en zona rural, que ha obtenido un premio estatal de CaixaBank. Estará con nosotros Zuriñe García para explicárnoslo. Y para acabar, Michael Lee Wolf, músico, productor, compositor, promotor estadounidense, aunque más asturiano ya, porque lleva bastante más de la mitad de su vida, más de 40 años residiendo aquí en Asturias. Trabaja sobre todo con la música de raíz, tanto la suya propia estadounidense como la asturiana, en solitario, formando dúos, formando tríos, cuartetos, formando parte de grupos. Son muchísimos, no los vamos a contar todos aquí ahora, y saca nuevo disco en solitario que se llama The Prevarication Blues. Acabaremos con Michael D. Wolf, la edición de esta jornada de jueves, Ángeles de Asturias al día. Empieza a las 9, gracias. Buena jornada, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. 8 y 8 minutos de la mañana. Vamos a empezar contándoles 2 incendios que ocurrían esta pasada noche en Asturias. Por un lado, es un incendio en la cocina de una vivienda del concejo de Pravia, en el que no se ha visto afectada ninguna persona. Un incendio que tuvo lugar en el primer piso de un edificio de 4 plantas en la calle La Fontana. Ya cuando llegaron los bomberos, los vecinos estaban tratando de extinguirlo con extintores. Por otro lado, la policía local de Pola de Siero desalojaba anoche por precaución un edificio de viviendas de la localidad por una fuga de gas que fue controlada y que no ocasionó heridos. Los hechos han ocurrido en un piso de la segunda planta de un edificio de 7 alturas en la calle Alcalde Parrondo. Hasta allí se desplazó un equipo de bomberos de Asturias del Parque de la Morgal, que localizaron 2 bombonas de butano en la vivienda, ventilaron el edificio y comprobaron que no existiera algún riesgo de detonación con un explosímetro. Bueno, pues 2 incendios, en este caso con problemas simplemente materiales. Hablamos ahora del Gobierno del Principado, que está dispuesto
a tomar medidas adicionales para tratar de mitigar los efectos en la economía asturiana derivados de la guerra en Oriente Próximo. El Ejecutivo asturiano se muestra dispuesto a reforzar su respuesta ante el impacto económico que pueda generar la guerra en Oriente Próximo. Durante la Comisión Parlamentaria de Medio Rural y Política Agraria, ayer por la tarde, para dar respuesta a las ayudas al sector primario, para explicarlas, el consejero Marcelino Marcos Líndez ponía en valor la línea de avales dotada con 5 millones de euros que el Principado aprobó para apoyar a los sectores más afectados, como es el sector primario, y destacaba además que implementarán más medidas si fuera necesario. El Gobierno de Asturias está dispuesto a tomar cuantas medidas sean necesarias dentro de nuestras competencias para tratar de mitigar los efectos sobre la economía asturiana. Lo ha dicho el presidente. Yo quiero recordarles también que la exención de tasas que afecta al sector primario en Asturias ya se aplicó cuando los efectos de la guerra de Ucrania y se perpetuaron a lo largo de los siguientes presupuestos. El consejero incidía además en la importancia que tiene que se suprima la regla de gasto para disponer de más recursos ante ese impacto económico que pueda tener el conflicto, que tiene ya el conflicto, y ha afirmado que lo más deseable es que se acabe cuanto antes la guerra. Es importante también esa petición que hacemos desde Asturias para que se suprima la regla de gastos, porque eso hará que se puedan disponer de más recursos ante una situación como esta no deseada. También es importante saber y que se sepa que hay muchos sectores afectados por un conflicto como esto, pero sobre todo lo más deseable es que finalice el conflicto. Y como puede ver, el no a la guerra no es un eslogan ni un capricho, sino que sabíamos que tenía consecuencias. Pues los portavoces de la mayor parte de los grupos políticos en el Parlamento asturiano se muestran a favor de que se suspenda esa regla de gasto, como pide el Gobierno regional, aunque eso sí, con matices. El Partido Popular no ve mal, pero recuerda que ya lo incumplió en el año 2024 y considera que es un señuelo para tapar una mala gestión. El socio de Gobierno Izquierda Unida reclama por su parte un escudo social en Asturias. Dolores Carcedo, Partido Socialista, Luis Bendacueli, Partido Popular, Xabel Vegas, Convocatoria, Covadonga Gatome, Grupo Mixto, Adrián Pumares, también Grupo Mixto de Foro. Para que pueda el presupuesto tener toda su capacidad al servicio de los asturianos y, como digo, poder minimizar los efectos de esta crisis. Estando de acuerdo en la flexibilización de la regla de gasto, nosotros proponemos que se actúe no con declaraciones vacías, sino proponemos actuaciones sobre el tejido productivo, sobre las familias, sobre los asturianos. Nosotros creemos que tenemos que sentarnos los dos grupos de gobierno y pensar medidas serias de escudo social también en Asturias y también en esta comunidad autónoma, porque creo que hay margen. De hecho, ya se puso en marcha en otras situaciones de crisis. Nos parece que es una cuestión razonable. Lo que tendría que hacer el Principado de Asturias es exigir que no se premie a las comunidades autónomas más incumplidas. Más ayudas las que piden, en este caso, la Federación Asturiana de Empresarios, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y la Asociación Intersectorial de Autónomos de aquí de Asturias, que le piden, en este caso al Gobierno del Principado, unas medidas para mejorar las condiciones fiscales, económicas y sociales de los más de 70.000 autónomos de la región. La iniciativa parte del diagnóstico del colectivo autónomo, en el que el 80% trabaja sin empleados a su cargo y más de la mitad cotiza en los tramos más bajos del sistema. Consideran prioritario que los autónomos asturianos cuyos rendimientos netos sean inferiores al SMI no tributen y que se corrija la asimetría fiscal que les penaliza frente a los asalariados. El paquete de propuestas incluye medidas de orden fiscal, como la mejora de las deducciones autonómicas en el IRPF, con una deducción de 3.000 euros para autónomos en municipios en riesgo demográfico, y también proponen la exención total de tributos autónomos durante los 3 primeros años para quienes inicien o trasladen su actividad a concejos en riesgo de despoblación. El Pleno del Congreso debate y vota, lo hace hoy, el decreto ley del Gobierno con el Plan Integral de Respuesta Económica a la Guerra en Oriente Medio, con un coste de 5.000 millones de euros. Previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de Junts y la abstención del Partido Popular, aunque ninguno de los dos grupos ha confirmado dicho voto. El Gobierno considera que el Partido Popular tendría que votar a favor del plan porque se han incluido las rebajas fiscales que el grupo demandaba, pero los populares creen que el decreto
decreto ley se ha quedado corto y no lo apoyarán porque no incluye, entre otras cosas, la deflatación de la tarifa del IRPF, aunque dejan la puerta abierta a una eventual abstención. En el caso de que el Partido Popular votara en contra, el decreto ley todavía tiene posibilidades de salir adelante si Junts finalmente vota a favor y a pesar de la anunciada abstención de Podemos, aunque la votación sería desde luego muy ajustada. Esto va a ocurrir hoy en el Congreso, pero ayer el presidente del Gobierno lo que hacía también en ese mismo atril era defender las 80 medidas anticrisis. Pedro Sánchez reivindicó su no a la guerra y reprochó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, a Santiago Abascal, que no se hayan posicionado con claridad sobre el conflicto. Resumiendo en pocas palabras, esto es un desastre absoluto. Absoluto. Eso es lo que han logrado los promotores de esta guerra hasta la fecha. Y eso es lo que, a mi juicio, sus señorías del Partido Popular y de Vox han contribuido con su apoyo o con su silencio. Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los intereses de los españoles, ni tampoco de los europeos. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le tachaba de pacifista de pacotilla. Dice que España está perdiendo su sitio en el mundo y asegura que muchos de los homólogos europeos de Sánchez le llaman el traidor de Europa por su choque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No a la guerra y no a usted. Eso sí, que no cuele su última maniobra no significa que ignoremos sus consecuencias. Para seguir riéndose de los españoles, les ha dicho que no puede aprobar los presupuestos por la guerra. 3 años sin ellos y se escuda en un conflicto de hace 3 semanas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:16 de la mañana, el Gobierno del Principado le pide a la empresa Aucalsa explicaciones sobre el cobro íntegro del peaje del Huerna en una autopista que está en obras. Y lo hace a través de un requerimiento presentado por la Dirección General de Consumo como vía paralela al Frente Común articulado en Asturias para exigir al Gobierno central la supresión total del peaje. Ahora, Aucalsa tiene hasta el martes para dar una contestación. En el requerimiento, el Gobierno regional pide información a la compañía sobre el tiempo que van a durar las obras para reparar el desprendimiento y los trabajos de mantenimiento de los túneles, porque el Gobierno desconoce sus previsiones y explicaciones de por qué Aucalsa no reduce el precio del peaje mientras duren estas obras. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha cifrado en unos 29 millones de euros los peajes que han abonado los 1,8 millones de vehículos que han usado la autopista del Huerna desde noviembre de 2024, cuando tuvo lugar el Argallo. ¿Quién nos ha indignado pasando por ahí, arriba o abajo? Y ha dicho que es una vergüenza. Yo creo que es de sentido común. Es vergonzoso. ¿Y quién no se siente, bueno, pues yo creo que violentado al pagar el peaje en su integridad? Yo creo que todos nos hacemos ese planteamiento. Pero estando esta carretera así, ¿por qué nos cobran los 16,20? ¿No? Y un poco pues lo que estamos tratando es de poner no solo voz, sino también, bueno, el enfoque y la solución a todas esas protestas que yo creo que son generalizadas en la sociedad asturiana, ¿no? Está hoy en Asturias Pepe Álvarez, es el secretario general de UGT, para participar en la convención de delegadas y delegados del sindicato que reúne a más de 500 representantes sindicales para analizar el presente y el futuro de las personas trabajadoras aquí en Asturias. Durante la jornada tendrá lugar la ponencia Generar, Transportar y Distribuir Electricidad, que será presentada por Carlos García Sánchez, el director de la Fundación Asturiana de la Energía. Un espacio de reflexión y debate clave sobre los retos energéticos y laborales, dice el sindicato que afronta la comunidad. Y también está en Asturias Hoy Unai Sordos, el secretario general de Comisiones Obreras. A las 4:30 de esta tarde se va a reunir con el consejero delegado de ArcelorMittal en Asturias, con Philippe Meirán. Después va a participar en una asamblea con trabajadores de la compañía y de sus auxiliares en las instalaciones que la empresa tiene en Beriña. Y a primera hora participa en un acto sindical en Oviedo titulado De las respuestas a la acción. Por la tarde, sobre las 7, estará en un encuentro con militantes y simpatizantes en el Centro Municipal Integrado de El Cotó, en Gijón. Y parece que llegan buenas noticias para Saint-Gobain. En Avilés, el comité de trabajadores de esta empresa plantea reforzar el personal para dar respuesta al aumento de pedidos en su línea de capas. Este departamento transforma el vidrio básico en productos de alto rendimiento energético y confort, sobre todo para la construcción. La representación sindical se reunió con el Departamento de Recursos Humanos para tratar el cambio de calendario de la línea de capas, que incluirá pasar de 3
3 a 4 equipos. Aseguran que es imprescindible incorporar nuevos trabajadores para mantener el ritmo de producción y evitar cuellos de botella. Ambas partes han establecido un calendario de trabajo que se ha consensuado a 214 jornadas para el resto del año sin alterar las vacaciones de verano ni las de Navidad. Los trabajadores aseguran que se trata de una buena noticia para la fábrica avilesina. En cambio, lo que no parece una buena noticia para el sector agrario europeo es el acuerdo entre Estados Unidos, entre la Unión Europea y Australia. Y Australia, en este caso, quien lo alerta es el sindicato Asaja. Acusa a Bruselas de abrir la puerta a más importaciones y pide a los eurodiputados que voten en contra de su ratificación. Creen que una vez más el sector agroalimentario europeo vuelve a ser moneda de cambio en las negociaciones internacionales. Asaja denuncia que Bruselas ha cedido en productos clave del campo europeo a cambio de favorecer intereses industriales ajenos al sector primario, especialmente en ámbitos como la automoción o la industria química. También para garantizar el acceso a materias primas estratégicas vinculadas a la transición energética, como el litio, el magnesio o el aluminio. Geli González, la secretaria general en Asturias, asegura que el acuerdo contempla la apertura de contingentes arancelarios para varios productos agroalimentarios considerados especialmente sensibles para Asturias. Cuando todavía no nos habíamos recuperado del impacto de las nefastas consecuencias que nos puede traer el acuerdo de Mercosur, firman el de Australia, que implica la entrada de 30.600 toneladas más de carne de vacuno dentro de la Unión Europea y además libres de aranceles, 25.000 toneladas de ovino y caprino también con arancel cero, y a diferencia de Mercosur, ese también afectaría a los productos lácteos. Y tenemos también a Unión Rural Asturiana, que advierte que la región se va a quedar sin ganaderos de leche ante la previsión de nuevas bajadas en el precio de origen, una situación que considera injustificable e inasumible. Lo cuenta Guillermo Bardín. En un comunicado, URA alerta de que estos descensos generalizados podrían suponer la puntilla para ciertas explotaciones en la comunidad autónoma, en un contexto ya marcado por la pérdida progresiva de productores. Asimismo, indican que tienen constancia de previsiones de bajadas en al menos 3 industrias de la comunidad autónoma y que permanecen a la espera de conocer la situación en otras 3, lo que podría agravar más aún el escenario. Por otro lado, subrayan que no han sido convocados a ninguna movilización hasta el momento, si bien avanzan que apoyarán todo lo que sea necesario para defender el mantenimiento de unos precios justos para los productores. Prevención e información son las claves para afrontar la dermatosis nodular contagiosa, es lo que ha quedado patente en unas jornadas sobre calidad de la leche que ha organizado Central Lechera Asturiana y que era un encuentro formativo para veterinarios. La dermatosis nodular es una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino. En Asturias, de momento, no se ha detectado ningún caso, se concentran en Cataluña y Aragón, pero preocupa que la enfermedad pueda llegar a la comunidad. Víctor Manuel Álvarez, veterinario de la Consejería de Medio Rural del Principado, y Enric Vidal, veterinario del Centro de Investigación de Sanidad Animal en Barcelona, han hablado sobre este asunto. Tenemos que hacer una labor de información y formación a los ganaderos para que sepan reconocer esta enfermedad y este tipo de enfermedades, porque se trata de que cuanto antes, todo lo rápido que se pueda, se localice, en caso de que nos llegue, que se localice la enfermedad para poder tomar las medidas. La vía de transmisión mayoritaria son los vectores, ¿de acuerdo? Insectos como moscas, tábanos, mosquitos que pican a un animal enfermo y luego contagian a otro. Y a largas distancias, lo que es más preocupante, el transporte de animales vivos. En Lastres, las capturas de xarda se han desplomado un 85% en lo que va de costera. Como consecuencia, el precio medio se ha disparado un 130% con respecto a los datos de la campaña del año pasado. La caída de las capturas obliga, además, a los pescadores de bajura del Cantábrico a cambiar el arte del anzuelo por el de red. Así lo cuenta Carlos Manso, secretario de la Cofradía de Pescadores de Lastres. Como hay muy poca cantidad, pues la xarda adquirió un valor que antes era impensable. En una costera normal estaríamos vendiendo a una media de 85 céntimos, que ya sería un buen precio. Vamos a hablar de €1, un buen precio, y a día de hoy se está vendiendo a una media de 3,50, incluso hay partidas que llegan a los €6. Y
Y atención, porque la subasta del Campanu de Asturias, que tradicionalmente se celebra en Cornellana, mantiene su día de celebración el domingo 19 de abril. A pesar de que este año la temporada de salmón con muerte se adelanta un día con respecto a lo que es habitual, la organización de la subasta ha decidido fijar esa fecha de puja para el 19 de abril. Se aspira a superar los 10.100 euros del salmón del año pasado, del Campanu del año pasado. María Ángeles Fernández es responsable de CAP en Astur. Aún siendo sábado, la subasta la mantenemos el domingo por la mañana. Si sale durante el sábado, el domingo por la mañana será a las 12 y si sale durante la tarde será a las 6 de la tarde la subasta. Haciendo bueno, la gente sale de casa, se anima a venir hasta Cornellana a ver la subasta. Es tradición ya y ¿para qué cambiarlo? Pues hasta el momento tenemos 3 pujadores, 3 subasteros, uno de ellos es de Madrid. Y nada, hasta, como siempre digo, hasta el momento de la subasta, cualquier persona que haya en el público puede levantar la mano y unirse a la subasta. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Pasan 25 minutos de las 8 de la mañana. Los campings de la mayoría de Asturias abren ya este fin de semana para comenzar la temporada de cara a Semana Santa. De momento la ocupación es floja, sobre todo hasta el miércoles. Luego ya a partir de Jueves Santo y hasta el domingo hay una media de reservas de entre el 40 y el 50%. En la zona centro, eso sí, gracias al Oviedo Cup se habla de hasta un 100%. Los datos los tiene Cristina Natal. Laura Arias, del Camping Las Gaviotas en Castrillón y presidenta de la Asociación de Campings de Asturias, nos cuenta que los próximos días se dividen en 2 partes diferenciadas. Abren este fin de semana y las reservas hasta el miércoles están flojas. Ya a partir del Jueves Santo sube la ocupación, aunque en forma distinta en función de la zona en Asturias. La Oviedo Cup en el centro hace que hayan colgado prácticamente el cartel de completo. En el oriente de momento hay un 50-60% de ocupación y menos porcentaje en el occidente. Dice que también todo dependerá del tiempo. Ahora mismo la ocupación andará en torno a un 40%, no creo que llegue al 50%, y si viene una buena Semana Santa, pues subirá. La parte central, como le afecta en positivo la Oviedo Cup, los alojamientos están prácticamente al 100%. La zona de Llanes y Ribadesella en alojamientos sí está en unas ocupaciones en torno al 50-60%, y la zona de Occidente, pues está un poco más bajita. Sobre los precios, dice Laura Arias que es pronto para saber cómo están en las parcelas asturianas, aunque por los datos iniciales cree que se mantienen e incluso se están reduciendo. Lo que valora positivamente es que este año, ante la crisis, parece que las reservas de verano hace que se adelanten para este tipo de turismo. En verano estamos notando una tendencia, que es que las reservas se están disipando mucho respecto a otros años. Habitualmente en esta época, pues prácticamente no habíamos empezado a vender el verano, siempre era después de Semana Santa cuando se activaban las reservas de verano, y este año, ya el año pasado lo notamos, pero este año se ha anticipado muchísimo la reserva del verano. Sobre la nueva normativa de los chiringuitos de playa en la que está trabajando el Principado, el consejero de Ordenación del Territorio recuerda que la obligación de su desmontaje no es nueva, aunque no se cumpla. Ovidio Zapico atribuye al descanso de los vecinos su propuesta para que cierren a medianoche. No estamos planteando nada que no exista ya, y eso lo quiero dejar claro. Es una normativa que ya existe en lo concreto, a ese malestar que tienen con el tener que desmontar fuera de temporada, existe desde el año 2013. Otra cosa es por qué hasta ahora y de manera arbitraria eso no se está cumpliendo. Y seguramente que habrá chiringuitos que les parezca muy temprano cerrar a las 12 y seguramente que habrá vecinos cercanos que les parezca tardísimo cerrar a las 12, ¿no? Todo eso, y en busca del interés general, lo tenemos que concitar, todos esos intereses, en el próximo decreto. Asturias ha conseguido reducir los plazos para autorizar una eutanasia. En 2025 la media fue de 36 días, 10 menos que en el año anterior y muy por debajo de la media nacional, que está en los 81 días. A pesar de ello, de las 30 personas que la solicitaron el año pasado, solo se realizó en 10 casos. La vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Asturias, Elena Canedo, asegura que la mayoría falleció durante la tramitación. De hecho, entre el 36 y el 40% de los solicitantes de la eutanasia fallecieron apenas una semana después de pedirla. Los datos los tiene Laura Prieto.
La reducción de los tiempos de espera era una de las demandas de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Se ha logrado, dicen, porque Salud ha agilizado la designación de médico responsable y la resolución del Comité de Garantía. Donde sí hay margen de mejora es en la formación de los profesionales. Estos tiempos se han reducido y la formación de los profesionales, pues nuestro caballo de batalla. Queremos incidir en que esto es súper importante, que tanto la ciudadanía esté informada de sus derechos, porque esta es una prestación que no es ideológica, es una prestación donde se rige un derecho fundamental. De las 30 solicitudes presentadas en 2025 se denegaron 2 porque no cumplían los requisitos. Este es el primer informe en el que se incluyen los motivos que sustentan las decisiones en cada caso. Era una de nuestras reivindicaciones porque solamente los datos no tendríamos suficiente información como para valorar qué es lo que está pasando y por qué de 30 solicitudes solo se llega a término en 13. Y el informe es bastante esclarecedor en este sentido. Y bueno, agradecemos a la Comisión un informe tan detallado, la verdad. Desde que entró en vigor la ley que regula la eutanasia en Asturias, ha habido 141 peticiones y se han realizado 36. Hoy se le va a practicar la eutanasia a Noelia Castillos, una joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplegia y ha tenido que esperar 601 días. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos validó su derecho a la muerte asistida tras considerar que su padecimiento es irreversible e imposibilitante. Su caso sienta precedente en España tras una batalla judicial de 20 meses contra su propio padre, quien representado por la Asociación Abogados Cristianos agotó todas las vías judiciales en España para frenar esta asistencia. Hablamos ahora del nuevo mapa sanitario que estrena Asturias. Las 8 áreas se van a reorganizar en 3 grandes demarcaciones. Ayer tomaban posesión del cargo los nuevos gerentes de Oviedo y Avilés. La presentación del área de Gijón va a ser hoy. Asturias reorganiza el mapa sanitario y se queda con 3 áreas en lugar de 8 como hasta ahora. Se trata, asegura la consejera de Salud, de la mayor reforma administrativa de Asturias que se pone en marcha con el nombramiento de los 3 nuevos gerentes. El reto principal es reducir las listas de espera en Asturias. Miguel Rodríguez es el representante del área sanitaria 2 que abarca la zona centro-suroccidente y cuyo hospital de referencia es el UCA. Y lógicamente estamos ya trabajando en ver cómo vamos a afrontar, que bueno, está concentrada también en algunas especialidades, y lo que estamos ya pensando es qué medidas vamos a adoptar para, con los jefes de servicio, trabajar en ese tema. También ha tomado posesión del cargo la gerente del área 1, la del noroccidente. Asunción Artime señala que existen problemas de personal, un problema además que vincula con las listas de espera. Tenemos que trabajar en disminuir la lista de espera, en reforzar nuestros recursos humanos, que sabéis que tenemos muchos problemas en la disminución de recursos humanos. Os voy a comenzar un proceso acelerado para conocer los más de 50 dispositivos que tiene el nuevo área de salud y aprovechar para saludar a los alcaldes y conocer de primera mano la realidad. El objetivo es lograr una organización más eficaz. El director gerente del SESPA, Aquilino Alonso, asegura que se seguirá prestando la misma atención en los hospitales comarcales, en los centros de salud y consultorios, y destaca que esta reorganización hará que todo funcione más rápido. Será que los trámites administrativos entre las diferentes áreas son más rápidos, que cuando tienen que ir a su hospital de referencia se hará de una forma más rápida. Hoy tomará posesión María Luisa Sánchez, la gerente del área sanitaria 3, la que tiene como centro de referencia el Hospital de Cabueñes. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Este miércoles se conmemoraba, como cada año, el Día Nacional del Trasplante. Es una oportunidad para reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios que intervienen en cada proceso de donación y trasplante, cuyo esfuerzo y coordinación hacen posible estos procedimientos. Lo cuenta Paula Molina. Es también un día que permite poner en valor el impacto que los trasplantes tienen en la vida de miles de personas y ofrecer un espacio de encuentro en el que los pacientes puedan expresar su agradecimiento a quienes contribuyen a hacer posible una segunda oportunidad. Según los últimos datos presentados por la Organización Nacional de Trasplantes, en 2025, un total de 2.547 personas donaron sus órganos tras fallecer en España, lo que supone una tasa de 51,9 donantes por millón de población.
es la más alta del mundo. Gracias a estas donaciones y a las de 408 personas que donaron un órgano en vida, el pasado año se realizaron 6.335 trasplantes en nuestro país. Por el tipo de órganos se realizaron 3.998 trasplantes renales, más de 1.200 hepáticos, 556 pulmonares, 390 cardíacos, 103 pancreáticos y 11 intestinales, consolidando nuevamente a España como líder mundial en donación y trasplantes. En la actualidad está en marcha una nueva estrategia de donación y trasplante 2026-2030, que plantea acciones dirigidas a aumentar la disponibilidad de órganos, mejorar el acceso al trasplante y reforzar los equipos de coordinación de trasplantes. Uno de los objetivos específicos de la estrategia es fortalecer la labor de los coordinadores de trasplantes, pilar fundamental del modelo español, que cuidan de las familias donantes tras el fallecimiento de su ser querido y trabajan para que los receptores puedan recibir el trasplante que necesitan a tiempo. Todo eso es posible gracias a un equipo de trasplantes que aquí en Asturias trabaja en el UCA y donde lo hace nuestra invitada. Ella es Brígida Quindós Fernández, Vicky, a partir de ahora, que es especialista en medicina intensiva, además es coordinadora hospitalaria de trasplantes en este centro, en el UCA. Vicky, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hablamos del UCA, ¿no?, que es un centro de referencia a nivel nacional de trasplante, que está en uno de los mejores de España y está el equipo que usted, en el que está metida, ¿no? Sí, así es. La sanidad asturiana, pues podemos sentirnos orgullosos que tenemos unos protocolos y unas actuaciones muy eficientes en donación y trasplantes. Este último año hemos sido el tercer hospital de España en número de donantes y el primero en muerte encefálica. Hay dos modalidades de donación, muerte encefálica, asistolia, luego hablaremos de ello si quieres. Sí. Y bueno, pues hemos liderado ese ranking y también unas cifras muy buenas en trasplante. En todo. Bueno, pues vamos, ya que estamos, ¿no? Vamos a hablar de esas cifras. ¿Cuáles son las cifras que en este caso tenéis desde el UCA? Sí, bien. En el periodo del 2025 hemos tenido 65 donantes en el UCA. Como digo, el tercer hospital de España. Esto viene a representar ese 64, casi 65 por millón de población. Se habla en millón por millón de población porque, bueno, así se homogeneiza y se puede comparar con otras comunidades autónomas. Bueno, pues de estos donantes se han realizado... personas que fallecieron en Asturias, ¿no? De personas que fallecieron en Asturias y que se centraliza todo. El UCA es, bueno, el hospital central donde se realizan todos estos procesos. Gracias a estos donantes, a su generosidad, a la generosidad de sus familias, pues se han podido realizar 84 trasplantes renales, 32 trasplantes hepáticos y 8 trasplantes cardíacos. ¿Aquí en Asturias también o que se han ido, ¿no?, para afuera otros órganos? Aquí hablamos, estas cifras son las realizadas en Asturias. Claro, porque estamos hablando de todo un equipo, ¿no?, que está detrás de esta coordinación. Vamos a ver primero cómo es ese día a día suyo, ¿no? Por ejemplo, hoy, en este día, ¿cómo funciona ese centro de trasplantes aquí en Asturias? Bien, bueno, nosotros somos un equipo integrado por 2 médicos intensivistas, 3 enfermeras, luego tenemos también colaboración de otros compañeros intensivistas para los procesos que se realizan en circulación extracorpórea, que son complejos y se necesita apoyo de más recursos humanos. Siempre estamos en alerta. En alerta, ¿no? Con el móvil, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, cuando surge un posible donante, tenemos que evaluar que sea válido, que no tenga ninguna contraindicación y luego hay una parte muy importante que es hacer una entrevista a la familia. Es un momento difícil porque no hay otro, es un momento en el que una persona ha fallecido y en ese momento de dolor para las familias, bueno, pues tenemos que hacer la entrevista con una comunicación muy humana, muy cercana. Muy empática, ¿no? Exacto, apoyándoles y bueno, pues
solicitarles el consentimiento. Porque ¿quién hace esa entrevista? ¿Quién se dirige a la familia para decirle, utilizar esa palabra, ¿no? Su familiar ha fallecido y necesitamos órganos, o cómo sería ese proceso? Claro, es que hay muy poco tiempo, tiene que ser todo bastante seguido y son noticias, bueno, pues impactantes evidentemente. Lo hacemos el equipo de coordinación, apoyados por el médico responsable del paciente. Él es el que conoce a la familia, al paciente, colabora para dar la mala noticia del fallecimiento y nosotros, bueno, pues a continuación actuamos informando a las familias sobre la posibilidad de donación y explicando todo el procedimiento si ellos aceptan. Y a partir de ahí se abre todo un proceso, ¿no? En función de los órganos que se puedan donar, si se quedan aquí o algunos también se puedan ir fuera. Sí, correcto. Generalmente en las comunidades autónomas se autoabastecen, por así decirlo. Hay unas listas internas y si hay un receptor que sea compatible por las características clínicas, pues el órgano se quedaría aquí. Sucede que hay urgencias cero. Este es un concepto que creo que es conocido, nos suena a todos, ¿verdad? Que son pacientes que están muy graves y que tienen un riesgo de muerte inminente. Hay una lista nacional que está centralizada en la ONT, Organización Nacional de Trasplantes, y entonces si hay alguien compatible en otro punto de España que tenga una urgencia vital, bueno, pues hay que organizar toda la logística para que ese órgano pueda viajar. Hay que hacer un montón de llamadas, conexiones, movilizar a una cantidad enorme de profesionales. Es realmente un proceso complejo. De muchas horas, ¿no? Sí. Hablamos de varias horas movilizando todo esto. Mucha adrenalina también entiendo que tienen que tener para poder... Sí, tenemos que ser ágiles. Nosotros vamos adquiriendo experiencia, luego ya es un proceso que tienes ya automatizado, ¿verdad? Como en muchos trabajos, pero sí que realmente hay que movilizar a mucho personal y que no se te escape nada. Es muy importante, es de una gran responsabilidad. Y todo depende también si la persona que haya fallecido deja por escrito, ¿no? Si que quiere donar sus órganos. Eso les facilita también el trabajo después. Claro, por supuesto. Es importante, siempre prevalece la autonomía del paciente. Entonces, bueno, hay gente que es previsora, le gusta tener, saben que hay unos documentos de voluntades anticipadas que se pueden realizar en vida, donde uno puede perfilar un poco cómo quiere que sea su final, llegado el momento, en cuanto a tratamientos que desea, que no desea, y ahí hay un apartado en el que uno puede especificar querer ser donante de órganos. Eso prevalece sobre cualquier otra opinión de familiares o profesionales sanitarios. En cualquier caso, aunque no exista ese documento, pues nosotros a quien interrogamos en esas situaciones a la familia, evidentemente. Si más o menos la familia conoce tus voluntades, alguna vez ha salido en una conversación, bueno, es importante decírselo a la familia y allegados, porque son los que darán el último sí. Último, sí. ¿Cuál es el tipo de órgano que más se suele, no que se done, pero que es más factible, ¿no?, para ser donado? Sí, correcto. Ese es el matiz, porque bueno, una vez que tenemos donante, se intenta, ¿verdad?, que todo lo posible que pueda ayudar a otras personas. El órgano que más se trasplanta es el riñón. Es el más factible. Pues mira, en el año pasado en España se han realizado casi 4.000 trasplantes renales. Luego ya están a más distancia pues el trasplante hepático, y luego hay órganos que son ya un poco más complejos, más estrictos en su valoración, como son el corazón y los pulmones. Y luego también, bueno, páncreas, intestino, ahí ya vamos disminuyendo la posibilidad de donación. Porque el UCA interviene con todos los órganos, me refiero, por ejemplo, sé que el cáncer de pulmón no se hace aquí, ¿no? Entonces tendría que ir hacia otro lado, hacia otra comunidad, hacia otro hospital, según las prevalencias, ¿no? Pero el UCA, cuando hace extrae esos órganos, ¿cuáles son los que normalmente son los más habituales? Sí, nosotros somos hospital, técnicamente se dice explantador de todos los órganos, pero implantar, en Asturias se realiza trasplante renal, trasplante hepático y trasplante cardíaco. El pulmonar, nuestro centro de referencia, los pacientes asturianos pues van a Valdecilla, a Santander. Y nos comentaba al inicio, ¿no?, que según la persona
a la hora de fallecer, de cómo lo haga, que depende, ¿no?, de si se puede o no recuperar o utilizar ese órgano. Sí, eso es. Bueno, para ser donante hay que fallecer en unas condiciones especiales, que es en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos o reanimación, con ventilación asistida. Bueno, no todo el mundo, no es tan fácil ser donante. Sí, Por eso es importante que la gente que pueda hacerlo esté concienciada, conozca, se informe y pueda y quiera hacerlo. Entonces, la muerte es una, pero las maneras de morirse pueden ser distintas. Hay un proceso que fue los donantes iniciales, que es la muerte encefálica. Es aquel paciente que tiene un daño cerebral adquirido catastrófico, que generalmente la mayoría son accidentes cerebrovasculares, o sea, ictus o hemorragias, especialmente hemorragias, son los más habituales, o traumatismos craneales o cualquier tipo de esa lesión. Y entonces, el daño es irreversible y el paciente evoluciona hacia una situación que se pierden todas las funciones cerebrales. Eso se puede diagnosticar y eso legalmente y oficialmente es muerte, es un cadáver. Y luego está el fallecimiento por causas cardiorrespiratorias, que es la parada cardíaca más conocida por todos. ¿Y quién puede donar? Porque eso es importante, ¿no? Sí, bueno. No todo el mundo tampoco, claro. Sí, la detección, tiene que ser hospitalaria, pero generalmente, a grandes rasgos, las contraindicaciones son que tengas una enfermedad que puedas transmitir a los receptores, bien infecciosa, bien tumoral, activa, eso es contraindicación absoluta. Y luego el resto de contraindicaciones son más bien relativas. Hay que valorar en el contexto la edad, también hay unos límites que, son relativos, son flexibles. Sí. Y, que en la situación en la que te encuentres cuando estás hospitalizado tengas fallo o insuficiencia de los órganos, evidentemente no serían válidos. Hablamos todo el rato de personas que han fallecido, pero también personas que están vivas podemos ser donantes. Correcto. Se puede ¿En qué ser, caso? Se puede para ser, que la gente lo sepa. Exacto. Sí. Se puede ser en vida donante renal. De hecho, es una fuente de obtención de riñones muy buena, tiene excelentes resultados porque estamos hablando de que el órgano hasta el momento del trasplante está en un cuerpo vivo, saludable y tienen un muy buen resultado en los receptores. Habitualmente son familiares compatibles, que de manera voluntaria, con una evaluación previa, evidentemente psicológica y médica, no tienen contraindicación ni para el receptor ni para ellos poner en riesgo su salud. Y es un campo que todavía habría que explorar y aprovechar más porque realmente son muy buenos donantes. Cuando es un familiar, claro. Sí, bien, la familia lo tiene claro y genera mucho orgullo y satisfacción poder darle un riñón a tu hijo, a tu familiar o algo. Eso es. Pero no puede ser a un amigo. Hay donantes altruistas, sí puede serlo. Sí. Hay donantes incluso que a gente desconocida, y se puede hacer. Eso tiene que pasar una vía judicial, una autorización por el juez local y sí que se hacen y se obtienen un número importante de riñones. En España el año pasado yo creo que en torno a los 400. Está muy bien. ¿Y también se puede hacer otro tipo de donación? También podemos no donar. Solo riñón, me refiero. Exacto. Sí. Estamos acordándonos de los órganos sólidos, por así decirlo, pero hay una parte muy importante que es donar médula ósea. Hay muchas enfermedades sanguíneas, las leucemias, algunos tipos de inmunodeficiencias, aplasias medulares, cuya única cura, cuyo único tratamiento es sustituir la médula enferma por células sanas. Entonces nosotros en vida podemos hacerlo. Es muy sencillo, en un minutito rápido lo explico. Sí, pero no, y dos, te dejo algo tan importante. Sí. ¿Qué requisitos hay que tener para ser donante de médula ósea? Bien, hay que ser joven. ¿Joven hasta qué edad? Hasta 40. Actualmente hasta 40. Ser mayor de edad, entonces entre los 18 y 40 años, te puedes acercar a un centro, concretamente en Asturias, al Centro Comunitario de Transfusión y Tejidos. Está en las instalaciones del antiguo UCA.
y entonces te hacen un pequeño chequeo de salud, una entrevista, y te toman unas muestras de análisis. Y quedas registrado en un registro español, el REDMO, de donante de médula ósea, que además está conectado internacionalmente. De manera tal que cuando una persona necesite tus células, bueno, se busca la mayor compatibilidad, la compatibilidad posible, haces match, como decimos nosotros, con ese donante, y bueno, pues es algo tan bonito e importante como que salvas la vida tú directamente a una persona. Se te llamaría entonces y podrías donar en ese momento. Tú firmas un compromiso de ser donante y estar allí. Y no supone nada para la persona. No supone... Porque podemos tener ese miedo de meternos en un quirófano, de lo que pueda pasar, ¿no? Que va, es muy sencillo. Actualmente es como donar sangre. Se hace una extracción de células sanguíneas periféricas. Lo ideal es lo desconocemos, y por eso a lo mejor no... Sí, a veces da un poco de miedo, sí, para nada. Lo ideal sería también donar entre familias. Lo que pasa que el donante emparentado, solamente un 25% consiguen un donante de un familiar. Otros no son genéticamente compatibles. Por eso es tan importante, porque es la curación de muchas personas. Si donamos a un donante desconocido, no contraindica para que podamos donar otra vez si un familiar nuestro tiene un problema. Y no es doloroso no solo para una vez, nada. No se puede hacer. Eso es. Entonces, bien. Lo desconocemos muchas de esas cosas, qué bien que nos lo explique. Hablaba de la donación de sangre, precisamente estos días está haciéndose ese maratón de donantes de sangre en Gijón, en el ayuntamiento, aprovechamos a la gente, ¿no? para que vaya allí, porque cuánto de importante también es, sobre todo cuando hay trasplantes, ¿no? la utilización de esa sangre. Sí, claro, fundamental para trasplantes y para cirugías complejas, accidentes politraumatizados, se consumen muchas unidades y es importante. Bueno, el Centro Comunitario hace de manera periódica maratones, divulgación para motivar a la población. Es muy importante el que pueda que se anime a ser donante. Hay grupos sanguíneos de los que escasean los recursos, el cero negativo, que es el donante universal, los grupos B. Entonces, bueno, animamos desde aquí también a todo el mundo. Estamos hablando sobre todo del presente, de lo que se puede hacer. ¿Por dónde pasa ese futuro, ¿no? de la donación? Una estrategia, no sé qué se tiene en mente. Sí, claro. Nosotros, bueno, pues las cifras son efectivamente muy buenas y pues España es líder, Asturias está ahí arriba. Podíamos quedarnos muy tranquilos con nuestras cifras. Quedar el punto, pero no. No, porque la lista de espera existe. Siempre estamos ahí. Nosotros mejoramos, aumentamos. En los últimos 4 años se han incrementado el 30% los trasplantes. Pero así todo, hay listas de espera. A cierre del 2025 quedaban 5.000 personas en España en lista de espera para un órgano. 77 niños. Toda esa gente tiene un riesgo muy elevado de morir. La donación y el trasplante es la única terapia que tienen para curarse. Entonces, pues la ONT y las coordinaciones de cada autonomía buscamos estrategias y modos de detectar más donantes. Entonces, bueno, pues una forma es la divulgación, la motivación social. España es un país muy generoso, Asturias es una comunidad muy generosa, y luego también ya de aspectos más técnicos o médicos, pues los médicos intensivistas y los coordinadores en general tenemos que salir un poco de la zona de las unidades de cuidados intensivos, que era la zona fundamental donde se localizaban y se conseguían los donantes. Hay muchos enfermos crónicos que tienen ya patologías que están en fase terminal, avanzada, sobre los que tenemos que informar y estar pendientes en esas unidades, enfermedades neurodegenerativas, enfermos respiratorios ya en fase avanzada, que tienen que conocer y además ellos pueden de manera voluntaria, ya no su familia, pero declarar, manifestar que quieren ser donantes. Entonces, hay un número elevado de pacientes que pueden ser donantes y que, bueno, pues ahora mismo no están tan detectados. Podrían ayudar a otras personas. Bueno, pues con ese mensaje, ¿no?, de ayudar a otras personas, de ser solidarios, nos quedamos. Hemos hablado estos minutos con Vicky Quindón Fernández, médico intensivista y coordinadora hospitalaria de trasplantes del UCA. Que sigamos siendo tan solidarios, que es lo que nos salva las vidas. Gracias, Vicky, bienvenida. Muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes.
Deportes con Miguel Ferrandi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo cumple hoy 100 años y el club pone desde esta mañana a la venta la camiseta conmemorativa, la elástica, que tiene el color azul celeste. Como protagonista recupera la Central Lechera Asturiana como patrocinador principal. El club solo tiene anunciado para hoy un acto privado de proyección del documental del centenario, mientras que ayer una expedición formada por los capitanes de las primeras plantillas masculina y femenina, el presidente Martín Peláez, miembros del Real Oviedo Genuín y el arzobispo de la capital Jesús Danmontes fueron recibidos por el Papa León XIV en el Vaticano. En lo deportivo, la plantilla está citada para trabajar a las 10:30 en el Carlos Tartiere en una semana sin competición liguera en Primera División. El Sporting seguirá esta mañana en mareo preparando el partido del sábado a las 9 de la noche en el Molinón frente al Deportivo de La Coruña. Ayer, en el regreso al trabajo, la principal novedad fue la presencia de Andrés Cuenca con el grupo. 2 meses después de su lesión, en el partido de su debut como rojiblanco, el central vuelve a estar a las órdenes de Borja Jiménez, aunque todo apunta a que no estará disponible para el encuentro del sábado. También trabaja con el grupo Rubén Yáñez, quien podría reaparecer el próximo 6 de abril. Además de Cuenca y Yáñez, Borja Jiménez seguirá teniendo las bajas de Lung, Nacho Martín y Ferrari. Fernando Alonso retrasa esta mañana su llegada al circuito de Suzuka, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de Japón por motivos familiares personales, y es que el piloto Carballón ha sido padre por primera vez en las últimas horas. La carrera se va a disputar el domingo a las 7 de la mañana. Pablo Carreño, por su lado, afrontará a las 3:30 de esta tarde la ronda de octavos de final del Challenger de Montemar en Alicante ante el zaragozano Alejo Sánchez, y el Telecable conocerá a las 11 de la mañana un acto que se va a realizar en el Molinón, el cuadro de competición de la Copa de la Reina de hockey sobre patines, que se va a celebrar en Xixón del 14 al 17 de mayo. El equipo xixonés es uno de los 4 cabezas de serie y su rival saldrá entre Palau, Manlleu, Cerdanyola o Vic-Reals. Por cierto, queremos hablarles de un comunicado que ha enviado el Sporting a sus abonados con 2 vías para compensar el importe del suplemento del partido de este sábado ante el Deportivo, que podrán destinar a la compra de entradas para futuros encuentros en el Molinón o descontar directamente del importe del abono de la próxima temporada. Todo ello en un intento de reconducir el conflicto abierto por los precios del denominado Día del Club, y que ha provocado que diferentes sectores de la afición y muchos socios se hayan planteado no asistir a ese encuentro del sábado en protesta por los precios que consideran abusivos para el conjunto de la masa social. Asturias Hoy, en clave económica. 8:55, José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Esa posible propuesta que hizo ayer Estados Unidos a Irán de un plan para poner fin al conflicto en Oriente Medio hizo, ¿no?, que el petróleo bajara, que las bolsas estuvieran más relajadas, en positivo, pero bueno, la volatilidad que hay en este tema, no sé cómo podrían venir hoy los futuros. Sí, la volatilidad, estamos en estos momentos, es grande. Sí que es cierto que yo creo que siempre que esté abierto esa posibilidad de que haya cierta negociación y que se use la vía diplomática, pues yo creo que el mercado debería de estar un poquito más tranquilo, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, como bien dices, pues hablamos de caídas en este inicio de sesión. Están los futuros marcando caídas en torno al 0,70. Al final, lo que nos estamos encontrando es que Irán rechazó rotundamente ese plan de 15 puntos presentado por Estados Unidos, y en su lugar pues presentó el 1 con 5 condicionantes para finalizar la guerra. Parece que las posiciones, vamos a decir así, están muy distantes, pero bueno, insisto, yo creo que siempre que esté esa vía abierta de negociación, pues evidentemente debería de dar cierta tranquilidad a los inversores, y vamos a decirlo así, mañana se podría estropear, pero vamos a decirlo así, parece que igual lo peor ha podido pasar. También es cierto que somos prudentes, porque mientras se discute si puede estar negociándose esa paz o no, se siguen manteniendo los ataques. Ayer vimos de Irán a Israel, a los estados del Golfo Pérsico, una central nuclear iraní también volvió a ser atacada, y además tenemos, digamos, algunas declaraciones de miembros, de congresistas de Estados Unidos, diciendo que se podría estar preparando una incursión terrestre, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la situación, vamos a decir así, sigue siendo compleja, y aunque parece que las dos partes puedan tener cierta disposición, incluso motivos para desear el fin del conflicto, bueno, yo creo que las estrategias negociadoras todavía están distantes y todavía les queda mucho que hablar, porque estamos viendo también esos movimientos, vamos a decir así, militares, ¿no? Con lo cual, pues bueno, los inversores muy pendientes de todo lo que siga, de todas las noticias que vengan de esa parte del mundo, y bueno, como parece que las posiciones pues están un poco distantes, yo creo que se trunca un poco la racha esta positiva que llevamos esta semana, con algo de caída en este inicio de sesión, pero bueno, que todo podría cambiar, insisto, en función de lo que pueda venir por esa vía. Y hoy, bueno, destacar varias cosillas. A nivel bancos centrales, pues hoy tenemos
al Banco de Noruega, un poco lo que decíamos la semana pasada con el resto de bancos centrales. No esperamos que haya decisiones con los tipos de interés, pero sí que ver qué nos hacen ver sobre cómo piensan ellos que puede evolucionar la guerra en Oriente Medio y cuál puede ser el impacto sobre la inflación y el crecimiento. Para que veamos un poquito cómo afecta todo esto. A principio de semana, la expectativa de que el Banco Central Europeo subiera tipos en la próxima reunión del 30 de abril era del 100%. Ahora, con esta posibilidad de negociación de paz, ha bajado ya al 50%, ¿no? Para que veamos un poco el cambio que ha habido, pues simplemente con esa noticia, ¿no? Y también en el plano macroeconómico, bueno, tenemos datos de encuestas de confianza del consumidor en Alemania y alguna referencia a empleo en Estados Unidos. Aquí en España también conoceremos el PIB, el dato final del PIB. Bueno, no debe ser un dato final, no debería de haber mucha trascendencia. Creemos que se confirmará un poco los datos anteriores. Y bueno, los datos macro, como digo siempre, pues quedan en un segundo plano, porque todo el foco de los inversores está pendiente pues en esas novedades que puedan venir de esa escalada y de ese conflicto en Irán. Bueno, pues pendientes de ese no tira y afloja entre Estados Unidos e Irán, seguiremos, ¿no? Todo el tiempo pendientes. Sí, muy pendientes de lo que pasa en el estrecho de Hormuz, que es lo que venimos hablando, que es la clave, el estrecho de Hormuz y los precios del petróleo, porque según lo que vaya pasando ahí, los mercados pues irán reaccionando en una dirección o en otra. Bueno, gracias, buena jornada, José Antonio. Gracias, buenos días, Ángeles. Bueno, nos vamos hoy con Steven Tyler, es el líder de Aerosmith y lo hemos elegido porque cumple 78 años. Así nos vamos, mañana a las 8 en punto volvemos a estar aquí presentes, pero quédense ahora aquí en RPA con Asturias al Día, si lo prefieren en DPA con el informativo matinal. Nada más por nuestra parte, buena jornada de jueves. Stuff and talking like it's tough and trying to tell me that it's